Capítulo 51. Batalla, derrota instantánea del Escuadrón Reis. Ataque. Aunque sorprendido por la capa de chakra de Li Yao y el poder que representaba, el trío Road no perdió la compostura. En ese momento, los instintos de batalla de un ninja se mostraron al máximo. En el momento en que Li Yao salió por la puerta del laboratorio, el ninja Road escondido en el pasillo izquierdo inmediatamente formó sellos de mano para realizar un jutsu. Técnica de imitación de sombras. Este hombre resultó ser un miembro del clan Nara del trío Inoshikacho, Nara Egawa, nombre en clave Black Shadow en la división Road. Se especializó en las técnicas secretas de sombras del clan. 3 sombras se dispararon bajo sus pies, corriendo a lo largo de las paredes izquierda y derecha y el piso hacia la propia sombra de Li Yao, proyectada por las luces del pasillo. No había espacio para esquivar. La velocidad era tan grande que incluso el preparado Li Yao no pudo evadir y fue restringido instantáneamente. Esto mostró claramente que, si bien Li Yao había desarrollado una técnica de sellado tan poderosa y versátil como las cadenas de hierro negro, aún faltaba su experiencia personal en combate. No podía hacer uso efectivo de su propio poder. Aún así, Li Yao mantuvo la calma. Swoosh. En el mismo momento, el ninja de Nara se movió. Desde el pasillo derecho, el líder del escuadrón invisible también se reveló y usó la técnica Body Flicker para aparecer rápidamente al lado de Li Yao. Li Yao, ahora inmovilizado por la técnica de imitación de sombras, estaba completamente quieto. Los dos atacantes estaban coordinados, confiando el uno en el otro con el tiempo preciso. El líder del escuadrón levantó la mano y apuntó un jutsu de sellado a la cabeza de Li Yao, con la intención de sellarlo por completo. Como sujeto de prueba del Up-Zero, capturarlo vivo era la máxima prioridad. Pero a estas alturas, Li Yao ya había reaccionado. Si no lo hubiera hecho, eso habría sido una vergüenza para su capacidad anormal de detección de chakra. Justo cuando la mano del líder del escuadrón estaba a punto de tocar la cabeza de Li Yao, con un pensamiento de lo atrapé destellando en su mente, estruendo. De repente, desde un lado de la cabeza de Li Yao, una cadena de hierro negro salió disparada, pasando de sólida a intangible cuando atravesó la palma del líder del escuadrón y entró en su cuerpo. En el instante en que tocó la red de chakras del líder del escuadrón y el Dantian, selló todo su chakra. Sin chakra, no podía realizar ningún ninjutsu o incluso taijutsu. Incluso si su fuerza física superaba con creces la de una persona común, no pudo resistirse a estar atado por las cadenas de Li Yao. La cadena de hierro negro de Li Yao se extendió como una enredadera. 7 cadenas más delgadas brotaron y se enrollaron firmemente alrededor de los brazos y el cuerpo del líder del escuadrón. ¡Maldita sea! Por otro lado, el ninja de Nara se dio cuenta instantáneamente de que algo andaba mal cuando la cadena atravesó a su capitán. Su técnica de imitación de sombras no había logrado evitar que el enemigo usara jutsu. Sin dudarlo, cambió los sellos de sus manos, con la intención de transformar su sombra en la técnica de atadura del cuello de la sombra y aplastar la cadena. Pero ya era demasiado tarde. Justo cuando formó los sellos, una cadena de hierro negro ya había emergido del suelo debajo de él. Clan clan clan. 3 cadenas se dispararon. Una atravesó el cuerpo de Nara Egawa, sellando instantáneamente su chakra, mientras que las otras 2 lo envolvieron como un paquete fuertemente atado. ¿Cómo, maldita sea? Atado en un instante, el rostro de Nara Egawa primero mostró incredulidad, luego arrepentimiento. Había asumido que el suelo en la base de Root estaba protegido por fórmulas de sellado. Sin conocer los códigos de los sellos, debería haber sido imposible usar jutsu terrestre como Air Release. Edunter. Pero había visto a Li Yao salir por la puerta sellada del laboratorio sin romper el sello. En ese momento, debería haberse dado cuenta de que los sellos en el piso tampoco detendrían las técnicas de este sujeto de prueba. Pero la batalla había sido demasiado rápida. Desde el momento en que apareció Li Yao hasta el momento en que fueron sometidos, había pasado menos de un segundo. En ese corto tiempo, sus instintos dictaron todas sus acciones. Primero atacaron, luego intentaron reaccionar con contrajutsu. Y cuando Li Yao apareció por primera vez, toda su atención se había centrado en su temible capa de chakra. No tuvieron tiempo de analizar cómo pasó por la puerta sellada del laboratorio. Y así, Nara Egawa no tuvo defensa contra el ataque clandestino de Li Yao y fue rápidamente derrotado. Con su chakra sellado, Nara Egawa perdió el control de su técnica y la imitación de las sombras se dispersó. Li Yao recuperó el movimiento completo. Maldita sea, Jimin. En ese momento, el líder del escuadrón, que acababa de ver la cadena de Li Yao brotar del suelo y atar a Black Shadow Nara Egawa, se puso pálido. Había estado contando con su tercer miembro, Jimin, que estaba escondido bajo tierra. Efectivamente, al momento siguiente. Auge. ¿Eh?
Frente a las puertas del laboratorio, Li Yao de repente explotó en una bocanada de humo blanco. El líder del escuadrón Root y Nara Egawa quedaron atónitos. Auge. Luego, las puertas del laboratorio se abrieron, revelando un gran agujero. A través del polvo, Li Yao, vestido con su capa de cadena de hierro negro, salió sobre una piedra rota. Auge. Detrás de él, una cadena tiró de un ninja Root enmascarado del suelo como si sacara una zanahoria. Era Jimin, el que su capitán había esperado que cambiara el rumbo. Un ninja experto en EAR release y sigilo. Así que eso es todo. El líder del escuadrón y Nara Egawa miraron con amargura. Ahora lo entendían. Habían estado luchando contra un clon de sombra todo el tiempo. Ni siquiera habían logrado derrotar a un clon, y fueron sometidos casi al instante. 3 Jonin Root coordinados, derribados por el clon de un sujeto de prueba. El trío Root se sintió humillado. Por el contrario, Li Yao se sintió renovado. Una vez que se dio cuenta de que la puerta, las paredes y el piso del laboratorio estaban reforzados con sellos, supo que podría haber activado una alarma en el momento en que salió de la cápsula. Y cuando quitó el sello que Danzo colocó cerca de su corazón, eso probablemente también alertó a Danzo. Anticipándose a las emboscadas, utilizó una técnica de clonación desarrollada por su yo anterior, el padre de Kimura Yao, para crear un clon y hacer que saliera del laboratorio. Mientras tanto, permaneció adentro, protegido de la detección por las barreras de sellado. El escuadrón Root no podía sentir su presencia y asumió que el clon era real. Incluso si sospechaban lo contrario, era inútil. Después de todo, la técnica de clon de sombras podría incluso engañar a los oponentes de nivel sabio. Su clon incluso poseía su habilidad única de transformación y sensorial de chakra. En el momento en que el clon salió, se conectó con el suelo e instantáneamente analizó y copió todos los atributos y transformaciones de chakra dentro de los sellos circundantes. Por lo tanto, los sellos del pasillo no pudieron detener sus cadenas. Y Jimin, escondido bajo tierra, tampoco pudo escapar de la detección de chakra de Li Yao. En el momento en que golpeó a los otros dos, también ató a Jimin con una cadena y selló su chakra. Li Yao caminó hacia el medio del pasillo, manipulando las cadenas para arrastrar a los 3 ninjas de Root ante él. En un instante, 3 Jonin de élite habían caído en su mano. Esto no solo mostró el poder de sus cadenas, sino que también demostró algo más. En las batallas ninja, la inteligencia lo era todo. Estos 3 perdieron simplemente porque no sabían lo que Li Yao podía hacer. Si hubieran sabido sobre el poder de sellado de las cadenas y su uso sin sellos de mano, Nara Egawa no habría usado Shadow Imitation. Habría optado por Shadow Neckbinding para paralizar al enemigo de inmediato. Eso habría destruido al clon. Entonces la pelea podría haber. Li Yao negó con la cabeza. No tiene sentido detenerse en qué pasaría si. La realidad no tenía si. La derrota fue la derrota. Reenfocándose, Li Yao miró a los 3 que flotaban frente a él. ¿Dónde está la salida?, preguntó. Ríndete, no puedes escapar, respondió el líder del escuadrón. Esto es Konoha. Ya le he informado al Hokage. Pase lo que pase, no lo harás. Pop pop pop. En un instante, el líder del escuadrón y sus 2 compañeros de equipo estallaron como globos de agua, la sangre y la carne salpicaron el pasillo y sobre Li Yao. A Li Yao no le importaba escuchar sus tonterías, simplemente los aplastó con las cadenas. Uf, un aroma tan familiar. Li Yao suspiró. Sandaime, ¿y tu esposa e hijo? Me pregunto si tu sangre huele tan dulce. No hay prisa. No hay prisa. De repente, Li Yao sofocó su expresión de enojo y volvió a sonreír con calma, reprimiendo su anhelo por el tercer Hokage. Primero, tenía que salir. Mirando hacia el pasillo, extendió su sentido del chakra, pero frunció el ceño. Toda la base parecía estar bajo capas de barreras que bloqueaban la percepción. Su percepción de chakra no podía ir muy lejos. No había otros ninjas cerca. No pudo medir el tamaño de la base, y mucho menos localizar la salida. En ese caso, Li Yao miró hacia arriba. Por lo menos, por encima de su cabeza, debe haber cielo. Con un pensamiento, 4 cadenas de hierro negro detrás de él se dispararon hacia arriba. ¿Qué diablos dejó Danzo en ese laboratorio? De camino a la base de Root, el tercer Hokage le preguntó al agente de Root con nombre en código Winout quien se había presentado. El tercero conocía a Danzo. Si dejaba algo en el laboratorio que justificaba notificarle personalmente, no era poca cosa. Lo siento, Lord Hokage, nosotros tampoco lo sabemos, respondió Winout. Solo Danzo sabía lo que había dentro del laboratorio 0.
Pero Danzo había dado instrucciones de que si algo salía mal en el laboratorio cero, debían buscar la ayuda del Hokage de inmediato para asegurarse de que lo que fuera que hubiera dentro no escapara. Entonces, cuando el laboratorio no funcionó correctamente, el líder del escuadrón lo envió inmediatamente a notificar al Hokage. No me digas, es esa persona. Cuando Minaug no dio información útil, la imagen de cierto niño de repente vino a la mente del tercero. Danzo, será mejor que no hayas ignorado mis advertencias, o te haré pagar. Si el sujeto de prueba fuera de hecho Li Yao, las cosas podrían ponerse feas. Nunca había subestimado a Li Yao. Un hombre que podía soportar tal tormento durante medio año sin revelar un defecto. Si escapaba, significaba que estaba listo. Sin embargo, el tercero no sabía nada de él. Aparte de su inmunidad al genjutsu y una técnica espiritual modificada, no sabía de lo que era capaz Li Yao. Pero estaba seguro. Si ese hombre todavía estaba vivo, ahora era extremadamente peligroso. Esperemos que no sea él. Incluso mientras se decía eso, la sensación de inquietud en el corazón del tercero Hokage se hizo más fuerte cuanto más se acercaban a la base. Auge. De repente, cuando todavía estaban a 500 metros de la entrada, 4 imponentes cadenas de chakras negros brotaron de la tierra detrás de la base de la raíz. ¿Son esas cadenas de sellado adamantinas? El tercero Hokage se congeló en su lugar, su rostro se llenó de horror. Aunque estas cadenas eran negras, no doradas como las que recordaba, como maestro del jutsu de sellado, podía sentir claramente la misma firma del chakra de sellado. Solo el clan Uzumaki, maestros de las artes del sellado, podía mantener el chakra fluyendo constantemente en forma de cadenas de sellado. Danzo, ¿cómo te atreves? Lady Mito todavía está viva. Sus pupilas se dilataron y tembló de miedo y rabia. Su viejo rostro oscurecido por el humo se puso rojo como la sangre. El clan Uzumaki había sido aniquilado hace solo unos años. Konoha había estado trabajando para reunir a los Uzumaki sobrevivientes. Sin embargo, no se pudo encontrar ni un solo sobreviviente. Y ahora parecía que Danzo había escondido al menos uno en su laboratorio. ¿Qué pensaría Lady Mito? La gente incluso podría suponer que había aprobado tal tratamiento de los Uzumaki. Se le podría culpar por la destrucción de la tierra de los remolinos y el clan Uzumaki. Si Lady Mito se volvía loca de dolor, ¿quién podría detenerla? Danzo no entendió lo peligroso que era esto. Claramente, el tercero confundió las cadenas de Li Yao con las cadenas de sellado adamantino de Uzumaki y, por lo tanto, asumió que Li Yao era un Uzumaki. Lo que lo llevó a caer en una espiral de especulaciones peligrosas. Maldito seas, Danzo. Esto nunca debe llegar a Lady Mito, Justo cuando el tercero resolvió manejar rápidamente al sujeto de prueba escapado, las 4 cadenas sobre la base se retorcieron como brazos, agarrando el borde del agujero como si tiraran de algo hacia arriba. Wash. No, en realidad sacando algo. Del agujero salió un hombre. Vestido de negro, flotaba en el aire, frente al grupo del tercero exactamente a 400 metros de distancia. Sandaime. Li Yao. Los dos se miraron a los ojos. Luego, sin dudarlo, Li Yao se dio la vuelta y lanzó 2 cadenas para engancharse a puntos distantes, arrojándose. No tenía ningún interés en enfrentarse al hombre con el que una vez anheló luchar. El tercero Hokage reaccionó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, después de un momento de conmoción, se mordió el pulgar, aplaudió en el aire. Apareció una matriz de invocación negra. ¡Puf! Emergió un viejo mono musculoso. Era Enma, la llamada del tercero Hokage. ¿Quién es esta vez, Hiruzen? Preguntó Enma con seriedad, sin mirar aún a Li Yao en el aire. Pero conociendo la fuerza del tercero, sabía que el enemigo tenía que ser formidable. Capítulo 52. Choque con el tercero Hokage. No hay tiempo para explicar, transforma, Enma. El tercero Hokage solo tenía un pensamiento urgente en su mente ahora. Tenía que capturar a Li Yao lo más rápido posible. ¿Por qué no había muerto Li Yao? ¿Por qué podría usar algo tan similar a las cadenas de sellado adamantino del clan Uzumaki? ¿Y Li Yao era realmente un miembro del clan Uzumaki? El tercero ya no quería profundizar en nada de eso. Solo sabía una cosa. Li Yao era peligroso y tenía que ser derribado de inmediato. Un hombre que había soportado un tormento inhumano bajo su mando durante medio año, que albergaba un profundo odio, ahora escapó y, al encontrarlo, no mostró rastro de venganza, simplemente se dio la vuelta y se fue. Ese nivel de fría racionalidad hizo que el cuero cabelludo del tercero hormigueara. En este punto, la identidad de Li Yao ya no importaba. Porque el tercero no podía permitir en absoluto que un enemigo tan sereno, inteligente y peligroso, capaz de poseer un cuerpo perfecto, siguiera viviendo. Esta vez habían tenido suerte. Minato Namikaze descubrió la posesión.
Pero, ¿qué pasaría si la próxima vez, habiendo aprendido de esto, Li Yao poseyera a un recién nacido del Wushu oculto? ¿Quién podría detectarlo? Nadie. Incluso alguien con la excepcional habilidad sensorial de chakra de Minato no podía detectarlo. Los bebés no tenían chakra. Y el chakra que Li Yao desarrollaría después de la posesión sería diferente de lo que tenía ahora. Incluso la habilidad única de Minato no pudo identificar la presencia de Li Yao. ¿Qué pasaría si Li Yao eligiera poseer a un bebé del clan Sarutobi? Si el niño poseído más tarde mostraba un prodigioso talento ninja, el tercero podría incluso nutrirlo personalmente, con la esperanza de que pudiera convertirse en el próximo Hokage. La sola idea de entrenar personalmente a su enemigo más odioso para que fuera el futuro Hokage de Konoha hizo que la piel del tercero se erizara. Li Yao tenía que morir esta noche. La determinación del tercero de matar era absoluta. Entendido, transformado. Como su antiguo compañero de batalla durante muchos años, Enma confiaba completamente en él. En el momento en que el tercero dio la orden, Enma se transformó en un bastón dorado de adamantina. El tercero agarró el bastón con una mano en su base, la otra mano sosteniéndolo firmemente, la punta apuntando a Li Yao, quien estaba siendo retirado en el aire por dos cadenas de hierro negro. Wash. El bastón adamantino, con su capacidad para extenderse a voluntad, se disparó hacia adelante como una flecha, cortando el aire y golpeando con fuerza la espalda de Li Yao. En el momento en que golpeó la ropa de Li Yao, Enma trató de manifestar dos brazos para agarrarlo. Con el cuerpo indestructible de Enma, si se apoderaba de Li Yao, se acabaría. Pero la técnica de transformación de Enma falló. En el momento en que hizo contacto con la prenda tejida con cadenas de hierro en la espalda de Li Yao, su flujo de chakra se interrumpió. No podía canalizar el chakra a través de la parte extendida del bastón. El bastón adamantino de Enma era una técnica de transformación única. Para generar brazos a partir del bastón, tenía que canalizar chakra a través de él. Pero ahora, su chakra estaba sellado. Los brazos no se formaban. Wash. Li Yao aprovechó el impulso del impacto y la fuerza del tirón, acelerando aún más rápido. Se dirigía hacia el lado de la roca Hokage. La base subterránea de la raíz no estaba en la aldea, sino en las afueras, cerca de la base de la roca Hokage. Hiruzen, esa capa de chakra que lleva puesta, está formada por chakra de sellado. Puede unir y suprimir el chakra. Por eso no pude transformarme. Enma se retractó de su forma de bastón, su boca apareció en el eje para informar lo que había aprendido al tercero. Ya veo. El tercero asintió, mirando al distante Li Yao cuya capa era indetectable a simple vista, pero inconfundible en la naturaleza del chakra. Su tono se volvió pesado. Incluso la capa está hecha de cadenas de sellado adamantinas. La capa de chakra, formada completamente por chakra de sellado, lo había sentido, pero no esperaba tal maestría. Un talento de sellado aterrador. Un nivel aterrador de control de chakras. No se podía permitir que este hombre viviera. Después de él. El tercero lideró a 8 Ambu mientras saltaban rápidamente a través de los árboles, usando la técnica de parpadeo corporal para perseguir a Li Yao. El agente de Rootu Inaug no lo siguió. En cambio, entró en la base a través del agujero del que había salido Li Yao, dirigiéndose a localizar a los otros 3 miembros de Root. En cuanto a Li Yao, rápidamente se acercó al terreno inclinado cerca de la roca Hokage. A 200 metros de la pendiente, disparó 2 cadenas de hierro negro detrás de él, anclándolas a la pendiente que tenía delante. Luego, los manipuló como bandas de ondas y se lanzó hacia adelante. Pero justo cuando se elevó por el aire, el tercero, que ya había adivinado su plan, pisó las manos extendidas de Enma, usando la capacidad de extensión del bastón para dispararse hacia arriba, colocándose por encima de Li Yao. El tercero formó instantáneamente sellos de mano, y una enorme bola de fuego, estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego, brotó de su boca y se precipitó hacia Li Yao. Aunque Li Yao se dio cuenta a tiempo, ya era demasiado tarde para esquivarlo. Solo tuvo tiempo de envolver una capucha de cadena de hierro bien tejida sobre su cabeza cuando la bola de fuego golpeó. Auge. La explosión lo derribó del cielo. Sus cadenas no lo llevaron a un lugar seguro, sino que se estrelló contra la pendiente en la base de la roca Hokage. Explosión. Wash. En el momento en que golpeó el suelo, Li Yao se ajustó con sus cadenas y corrió hacia la parte trasera de la roca Hokage, lejos del centro de Konoha. Tenía que alejarse lo más posible de la base de Root. Auge. De repente, una figura descendió del cielo y aterrizó frente a él, levantando humo y polvo. Li Yao se detuvo bruscamente. De la nube emergió una figura que empuñaba un bastón adamantino. Era el tercero Kage, Hiruzen Sarutobi. Vamos. Li Yao extendió la mano hacia adelante con una mano con garras.
8 cadenas de hierro negro salieron disparadas detrás de él como víboras hacia el tercero entrante. Clan clan clan. Los movimientos del tercero eran como un mono saltando a través de una montaña. Ágil y ágil. El bastón transformado de Enma giraba, se movía, se extendía y se retraía con gracia fluida. Todas las cadenas de Li Yao fueron desviadas. El tercero llegó rápidamente al lado de Li Yao y barrió el bastón en un amplio arco, golpeándolo contra el abdomen de Li Yao. Explosión. Incluso con la protección de la capa de la cadena de chakra, Li Yao sintió que el inmenso poder aplastaba su cuerpo. Como una pelota de béisbol de acero, salió volando. Choque 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 choque. Atravesó árbol tras árbol, rompiéndolos mientras volaba. Li Yao fue devuelto al bosque. Wosh 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 wosh. Antes de que pudiera aterrizar, 4 de los 8 Anbu ya habían llegado a su ubicación, rodeándolo, con el tercero y los 4 restantes acercándose. Formación de 4 llamas violetas. 4 paredes de chakra púrpura retorcido, parecido al fuego, cada una de más de 50 metros de largo, brotaron del suelo, formando instantáneamente una barrera cerrada. Bum bum bum. Li Yao se ancló con 3 cadenas de hierro al suelo, estabilizándose de la fuerza del ataque del tercero. ¡No! Cuando se detuvo, la capucha de cadena de hierro de chakra se disolvió de nuevo en su espacio de punto de acupuntura, revelando su rostro, que inmediatamente escupió una bocanada de sangre. Miró hacia el tercero y los 4 Anbu que lo rodeaban. Un destello de gravedad brilló en sus ojos, luego sonrió. Así que este era el hombre conocido como el tercero Kage. Ese golpe de taijutsu había superado sus expectativas. Incluso con la capa protectora dispersando la mayor parte de la fuerza, el poder restante penetró en su cuerpo, rompiendo costillas y lesionando sus órganos. Si no fuera por las poderosas propiedades curativas del chakra del estilo de madera, ese golpe lo habría terminado. ¿Solo heridas menores? Quizás confiando en la fuerza de la formación de las 4 llamas violetas, el tercero no volvió a atacar de inmediato. En cambio, frunció el ceño al ver a Li Yao parecer relativamente ileso. Como maestro de Tsunade, estaba bien versado en la fuerza mejorada de chakra. Técnicas de taijutsu que explotan con poder a través de un control preciso de chakra. Combinando eso con el bastón indestructible de Enma, ese golpe debería haber hecho mucho más que causar un poco de sangre. Sin embargo, Li Yao parecía apenas herido. Parece que esa capa de chakra negro también tiene propiedades defensivas aterradoras. El tercero estudió la capa negra en el cuerpo de Li Yao y rápidamente dedujo más información. Una batalla ninja es, después de todo, una carrera para recopilar información sobre tu oponente más rápido de lo que ellos lo hacen contigo. Capítulo 53. La técnica de transformación de Enma. Li Yao, te has escondido bien. No esperaba que fueras del clan Uzumaki. El tercero Kage estaba tratando de provocar a Li Yao para que revelara más sobre su verdadera identidad. Inesperadamente, Li Yao claramente se congeló por un segundo cuando escuchó esas palabras. Luego, al darse cuenta de que la mirada del tercero estaba fija en las cadenas de hierro negro detrás de él, se dio cuenta de que el Hokage había confundido sus cadenas con una forma de las cadenas de sellado adamantino del clan Uzumaki, y por lo tanto creyó que él era uno de ellos. Li Yao sonrió pero no hizo ningún esfuerzo por corregirlo. Miró hacia la formación de las 4 llamas violetas completamente sellada y usó su capacidad de detección de chakra para sondearla. Como era de esperar, la formación bloqueó la detección de chakra, su percepción no podía extenderse más allá. Un destello de deleite cruzó los ojos de Li Yao. Estruendo. Li Yao frunció el ceño. El suelo también estaba sellado. Sus cadenas de hierro negro no podían atravesarlo. La pared de llamas púrpura parecía delgada pero era extremadamente resistente. Incluso podría quemar sus cadenas infundidas con chakra. Aunque el chakra quemado era mínimo, Li Yao no quería desperdiciar más chakra del necesario. Intentó condensar el mismo chakra utilizado en la barrera para ver si podía atravesarlo. Cuando su cadena había tocado la pared de llamas púrpura antes, ya había analizado sus propiedades de chakra y transformación con su capacidad de detección. Podía recrear instantáneamente exactamente el mismo chakra utilizado para la formación. No es bueno. Li Yao se sorprendió. Parecía que las técnicas de barrera eran diferentes del jutsu de sellado. Replicar el chakra por sí solo no era suficiente para atravesarlo.
Las propiedades de los chakras en un jutsu de barrera estaban vinculadas al estado mental del lanzador y tenían una fuerte voluntad subjetiva. Incluso si Li Yao reprodujera exactamente el mismo chakra, no podría pasar por alto la técnica del lanzador. Era como si la barrera misma pudiera reconocer a las personas. En resumen, Li Yao solo tenía dos opciones para escapar. 1. Romper la barrera con fuerza absoluta. 2. Seguir atacándolo hasta que los lanzadores se quedaran sin chakra y ya no pudieran mantener la formación. Entonces podría salir. Pero cuando había probado la barrera subterránea con sus cadenas antes, quedó claro. En sus niveles actuales de chakra, y bajo el desagüe del efecto ardiente de la pared de llamas, no podría sobrevivir a la formación de las 4 llamas violetas mantenida por 4 Ambu Jonin. Sin mencionar que dentro de la barrera también estaban el tercer y 4 Jonin más de Ambu. No se sentarían y lo dejarían atacar la barrera repetidamente. En otras palabras, Li Yao no iba a salir. ¿Todavía crees que puedes escapar en este momento? El tercero había sentido las acciones de Li Yao bajo tierra y se burló de él. La formación de las 4 llamas violetas había sido desarrollada para contener incluso a las 9 colas. ¿Cómo podría alguien como Li Yao romperlo? El destino de Li Yao estaba sellado. Aún así, cuando llegó el momento de matarlo, el tercero no pudo reprimir su codicia. Todos ustedes se van primero, dijo de repente el tercero a los 4 Ambu dentro de la barrera. Sí, Lord Hokage. Los 4 Ambu no dudaron y obedecieron de inmediato. Los 4 Ambu que mantenían la barrera abrieron rápidamente un pequeño espacio para permitir que sus camaradas entraran para salir. Li Yao no interfirió, ni trató de escabullirse. Esto era un poco sospechoso, pero el tercero no se dio cuenta. Pronto, solo Li Yao y el tercero permanecieron adentro. Con árboles por todas partes y la barrera oscureciendo tanto la vista como el sonido, nadie afuera podía verlos ni escucharlos. Sin embargo, los 4 Ambu que mantenían la barrera aún podían sentir las fluctuaciones de chakra en el interior. Así que no les preocupaba que el tercero se lastimara. Después de todo, él era el Hokage más fuerte de la historia. Li Yao, si me dices el secreto detrás de la técnica de transformación espiritual modificada, dejaré que tu alma se libere. Dentro de la barrera, sin nadie más alrededor, el tercero finalmente cedió a la tentación de la inmortalidad y le preguntó a Li Yao sobre la técnica de transformación del espíritu. Al escuchar esas palabras nuevamente, el cuerpo de Li Yao tembló instintivamente. En lo profundo de sus ojos, un odio negro como la tinta casi se desata. Todo lo que había sufrido comenzó con esa técnica. Sin embargo, hasta el día de hoy, Li Yao no había recordado nada al respecto. Ni siquiera sabía cómo funcionaba. Incluso ahora, ver al tercero todavía obsesionado con él hizo que Li Yao sintiera curiosidad. ¿Qué era exactamente esta técnica de transformación del espíritu? ¿Por qué el tercero lo había perseguido tan implacablemente? ¿Todavía tienes esperanza o algo así? El tercero de repente frunció el ceño. Su mirada a Li Yao se volvió incierta. No, algo anda mal. Li Yao no parecía preocupado en absoluto. Incluso atrapado dentro de la barrera, mantuvo la calma y la compostura de principio a fin. Ese, no era normal. El tercero revisó rápidamente todo lo que había sucedido desde que vio a Li Yao sobre la base de la raíz. Li Yao sonrió levemente, sin darle tiempo al tercero para pensar, golpeó primero. Clan clan clan. 3 cadenas de hierro negro brotaron del suelo y se abalanzaron sobre el tercero. Si perforaban su cuerpo, incluso el Hokage quedaría indefenso. Una vez que su chakra estaba sellado, no podía usar jutsu. Estaría acabado. Pero, por supuesto, el tercero no era un Jonin normal. Con un ligero paso hacia atrás, balanceó su bastón adamantino y derribó todas las cadenas entrantes. No, definitivamente algo anda mal. Hay algo que me perdí. Deteniendo sin esfuerzo las cadenas de Li Yao, el tercero revisó mentalmente toda la persecución. A medida que el bastón adamantino del tercero desviaba un ataque tras otro, el ceño de Li Yao se frunció ligeramente. Se centró en el personal, transformado de Enma. La técnica de transformación de este tipo es inusual, es como si realmente se hubiera convertido en un verdadero bastón, completamente ajeno al efecto de sellado de chakras de mis cadenas. Se mantiene en esa forma pase lo que pase. Normalmente, cuando el chakra de alguien estaba atado por las cadenas de Li Yao, cualquier jutsu activo se interrumpía. Como ese ninja Nara de Roth. Cuando su chakra fue sellado, su técnica de imitación de sombras se rompió de inmediato. Las técnicas de transformación, como la imitación de sombras, requerían una salida continua de chakra para mantenerse. Entonces, cuando las cadenas de Li Yao pasaron a través del bastón adamantino, en teoría, la transformación de Enma debería haber sido cancelada.
Pero la transformación de Enma no se vio afectada en absoluto. Permaneció en forma de bastón, sin verse afectado por la atadura de chakra. Era como si Enma realmente se hubiera convertido en un bastón, no se necesitaba ningún chakra para mantenerlo. Esto no fue una transformación, fue más como un cambio de forma. Esto es realmente similar a la técnica de transformación perfecta que el padre de Kimura Yao estaba tratando de desarrollar. Los ojos de Li Yao se iluminaron. Mientras atacaba al tercero con sus cadenas, comenzó a analizar cuidadosamente la firma de chakra del estado transformado de Enma. Quería recordarlo, estudiarlo más tarde. La forma actual de Enma estaba a solo un paso de ser una verdadera transformación perfecta. El único defecto era que todavía emitía chakra, no podía ocultarse por completo. De lo contrario, Enma sería un bastón literal e indestructible. Tal vez el avance hacia la técnica de transformación perfecta esté en Enma. Li Yao miró con avidez el bastón adamantino en la mano del tercero, con los ojos ardiendo de obsesión. Clan clan clan. Dentro de la barrera, tanto el tercero como Li Yao parecían estar alargando deliberadamente las cosas. Pero Li Yao podía permitirse el lujo de detenerse. El tercero no pudo. Suficiente. Simplemente lo mataré. Después de pensar por un momento y aún incapaz de averiguar qué estaba mal, el tercero finalmente aceptó que nunca obtendría el secreto de la técnica de transformación espiritual de Li Yao. Se dio cuenta de que podría cometer el mismo error que Danzo. Dudar en matar a Li Yao cuando tuviera la oportunidad. No volvería a cometer ese error. El tercero dejó de contenerse y atacó con toda su fuerza. Capítulo 54. Escape de Konoha. Estilo de agua. Jutsu del dragón de agua. Estilo relámpago. Jutsu de movimiento relámpago. Arte ninja. Bala de dragón de agua de trueno. En el lapso de un solo segundo, el tercero Kage formó los sellos para dos jutsu diferentes, liberando instantáneamente una técnica elemental combinada. Thunderbatter Dragon Bullet. Un enorme dragón de agua, grueso y largo como un tren bala, crepitando con un rayo, se formó sobre la cabeza del tercero y disparó hacia Li Yao. Rugir. El dragón del trueno avanzó como una serpiente a gran velocidad, arrancando tierra y árboles a su paso como si estuviera arando un campo. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, la bala del dragón de agua del trueno alcanzó a Li Yao. Ante este aterrador golpe, Li Yao no lo esquivó. De hecho, no esquivar era la mejor estrategia. Dado el control de chakra del tercero, si Li Yao intentaba evadir, el dragón simplemente se curvaría y lo golpearía instantáneamente. Jutsu de sellado. Rasengan de cadena de hierro negro. Li Yao estiró los brazos a ambos lados y, en un instante, innumerables cadenas de hierro negro delgadas como un cabello giraron en espiral y se comprimieron a su alrededor, formando una esfera negra como un Rasengan hecha completamente de hilos de cadena que giran rápidamente. Explosión. Auge. La bala del dragón de agua del trueno del tercero se estrelló contra el Rasengan de cadena de hierro negro de Li Yao, pero el tremendo impacto fue desviado hacia ambos lados por la rotación de alta velocidad de las cadenas. En un instante, dos trincheras profundas, de 4 a 5 metros de profundidad, se abrieron detrás de Li Yao cuando el agua dispersa infundida por truenos estalló hacia atrás, finalmente estrellándose contra las paredes de la formación de las 4 llamas violetas. A medida que el polvo se despejaba, quedaba una enorme esfera de chakra negro giratoria. La vista dejó al tercero ligeramente aturdido. Esta defensa absoluta basada en chakras de alta velocidad recordaba mucho a la técnica del puño suave del clan Hyuga. Rotación. Pero al sentir la esencia del chakra negro de Li Yao, el tercero negó con la cabeza. Esto no era rotación. Era solo un jutsu similar. Aún así, su capacidad defensiva era innegable. Muy alta resistencia al ninjutsu también. El tercero entrecerró los ojos. Había notado esto antes cuando usaba técnicas de estilo de fuego. El chakra de sellado adamantino negro de Li Yao resistió el jutsu sorprendentemente bien, dejándolo casi ileso. Incluso con su ninjutsu combinado más fuerte, la bala del dragón de agua del trueno, todavía no podía penetrar las defensas de Li Yao. Ahora se confirmó. El ninjutsu no fue efectivo contra Li Yao. En contraste, el taijutsu tuvo un poco más de efecto. Pero incluso su ataque anterior, un golpe con toda su fuerza usando la fuerza mejorada con chakra y el bastón indestructible de Enma, solo había causado que Li Yao escupiera un poco de sangre y sufriera heridas leves. El ceño del tercero se frunció más profundamente. Tenía que admitir que las cadenas de hierro negro de Li Yao estaban demostrando ser un serio dolor de cabeza. Resistencia extremadamente alta al ninjutsu, poderosa defensa física, prácticamente sin puntos débiles, realmente merecía ser llamado una defensa absoluta. Pero el tercero Kage no era un aficionado.
Con su vasta experiencia en combate, rápidamente pensó en una estrategia para contrarrestar la defensa similar a un caparazón de tortuga de Li Yao. Estilo de agua. Onda de choque de agua. El tercero volvió a formar sellos de mano. Esta vez, en lugar de expulsar agua de su boca, el chakra del agua se arremolinó y se condensó alrededor de su cuerpo antes de estallar en un maremoto masivo hacia Li Yao. El Rasengan de la cadena de hierro negro de Li Yao continuó desviando el agua que se aproximaba. Pero este no era un campo de batalla abierto, era un espacio cerrado dentro de la formación de las 4 llamas violetas. Las olas gigantes envolvieron rápidamente a Li Yao y su defensa de cadena giratoria. Dentro de la barrera, el nivel del agua subió rápidamente 20 metros. Bajo el agua, Li Yao mantuvo su Rasengan de cadenas, defendiéndose de todas las corrientes invasoras. El tercero se paró en la superficie del agua, observando la esfera de chakra negro que giraba debajo, entrecerrando los ojos ligeramente. Veamos cuánto tiempo puedes durar. Sin oxígeno y emitiendo constantemente chakra para mantener activa la técnica, el gasto de chakra de Li Yao debe ser enorme. El tercero estaba familiarizado con las limitaciones físicas de Kimura Yao. No importa cuán grande sea el talento de Li Yao, no pudo cambiar la realidad de que el cuerpo de Kimura Yao no podía generar mucho chakra. No había necesidad de atacar. Simplemente tenía que esperar a que Li Yao se quedara sin chakra. Dentro del Rasengan, Li Yao negó con la cabeza ante la situación, realmente no tenía mejores opciones. Al final, su gama de técnicas era demasiado limitada. Solo tenía las cadenas de hierro negro y el arte de la oscuridad en las que confiar. Contra el tercero, que tenía experiencia y habilidad en taijutsu, ninguno tuvo mucho efecto. Mientras tanto, el tercero podría explotar sus aperturas y conectar hits. Usar el chakra Uo de Style para lanzar ataques básicos basados en madera tampoco ayudaría. Solo expondría más de sus habilidades, y para alguien como el tercero, que había sido testigo del poder de Ashirama Senju, el estilo de madera de Li Yao no era impresionante. En última instancia, todo se redujo a una cosa. No tenía suficiente chakra. Si tuviera chakra al nivel de Ashirama Senju, podría desatar una red de cadenas de hierro negro en un radio de 1 kilómetro como Tree World Descending, dejando al tercero sin ningún lugar a donde huir. Pero el volumen de chakra era la debilidad de Li Yao. Por eso se había centrado en desarrollar primero las cadenas de hierro negro, en lugar de las técnicas de estilo de madera. La gran ventaja de las cadenas de hierro negro era que podían retraerse en sus puntos de acupuntura de chakra. Combinado con su control absoluto de chakra, incluso las cadenas expuestas al medio ambiente casi no consumían chakra, prácticamente insignificante. Mientras Li Yao tuviera resistencia y concentración, podría seguir usando las cadenas de hierro negro indefinidamente. Esto amplió enormemente su capacidad para luchar y compensar sus bajas reservas de chakra. Así que el plan del tercero, atraparlo bajo el agua y obligarlo a agotar su chakra, estaba destinado al fracaso. Además, Li Yao también necesitaba tiempo para detener el tercero. Así que mantuvo el Black Iron Chain Rasengan girando a gran velocidad para engañar al tercero. Bueno. Es hora de moverse. Dentro de la base de Root, Li Yao movió las manos, las cadenas de hierro negro conectadas a sus palmas resonaron mientras arrojaban la sangre. A su derecha, el halcón del viento ninja de Root yacía muerto en un charco de sangre, reducido a solo una cabeza, sus ojos aún miraban a Li Yao con rabia. Esta es la importancia de la inteligencia. El tercero nunca esperó que conociera la técnica de clon de sombras. Li Yao se rió suavemente. La emoción de abrumar a alguien a través de la disparidad de información lo llenó de satisfacción. Ya había pagado el precio una vez por ser descuidado. No repetiría ese error. Sabía que una vez que escapara, el tercero lideraría a un número desconocido de ninjas para cazarlo. Con su fuerza actual, las posibilidades de escapar eran escasas. La mejor manera era dividir a los perseguidores. Entonces, después de salir del suelo, fue su clon el que salió primero. Su cuerpo real permaneció oculto en una cámara secreta, usando sus fórmulas de sellado para bloquear la detección de chakras. Por lo tanto, cuando el tercero pasó por el túnel, no sintió la presencia de Li Yao. Sin saber que Li Yao podía usar clones, el tercero naturalmente asumió que el clon era su verdadero yo. Li Yao originalmente había planeado atraer al tercero mucho más lejos antes de mudarse él mismo. Pero subestimó la fuerza del tercero. O más bien, había calculado mal la brecha entre ellos. Como resultado, no había llevado al tercero lo suficientemente lejos, y aún no era seguro moverse, podría ser detectado. Pero permanecer oculto para siempre tampoco era una opción. Cuanto más se demorara, más refuerzos llegarían. Sus posibilidades de escapar se reducirían. Afortunadamente, la suerte estuvo del lado de Li Yao.
La capacidad de bloqueo de la percepción de la formación de las 4 llamas violetas significaba que no tenía que preocuparse de que la tercera lo sintiera una vez que emergiera. En cuanto a los otros Ambu, se ocuparía de ellos cuando llegara el momento. Este ya era el mejor escenario posible. Es hora de irse. Wosh wosh. 2 cadenas de hierro negro salieron disparadas de sus manos y se engancharon a ambos lados del túnel. Con un tirón, Li Yao se impulsó fuera de la base de Root y aterrizó firmemente en el suelo. Miró hacia la barrera púrpura que se alzaba en el bosque junto a la roca Hokage y sonrió. Luego, retrajo su capa de cadena de hierro negro en sus puntos de acupuntura de chakra, dejándose desnudo, suprimió su firma de chakra y corrió hacia el lado opuesto de la roca Hokage. Con su control absoluto sobre el chakra, y el conocimiento obtenido al observar al Ambu que una vez lo protegió, Li Yao sabía exactamente cómo suprimían su chakra para ocultar su presencia. Su control estaba mucho más allá del de ellos. Podía evitar cualquier fuga natural de chakra de su cuerpo y suprimir las fluctuaciones hasta el límite. A menos que fuera alguien como Minato Namikaze, con una habilidad sensorial especial, ningún ninja ordinario lo detectaría a menos que estuvieran extremadamente cerca. Además, la base de Root estaba deshabitada. Era de noche. A pesar de que la batalla entre el tercero y su clon de sombra había llamado la atención, no había pasado suficiente tiempo para que llegaran otros. Y así, Li Yao pasó silenciosamente por el bosque, llegó al borde de la barrera de detección de chakras que rodeaba todo Konoha, y aún no había sido descubierto. Una vez que lo cruzara, estaría oficialmente fuera del pueblo. En cuanto a si finalmente podría escapar vivo de la persecución, eso era un asunto para más adelante. Capítulo 55. Jinchuriki Uzumaki Mito de 9 colas. Eso es, qué enorme cantidad de chakra. Justo cuando Li Yao superó la barrera sensorial de Konoha, no pudo evitar mover la cabeza. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. En su percepción de chakra, desde muy atrás en dirección a Konoha, una persona había aparecido de repente, alguien cuyo chakra irradiaba como el sol, iluminando toda la aldea, y ahora se dirigía rápidamente hacia él. Esa presencia ardiente, que llenaba por completo el alcance de su sentido de chakra, era la primera vez que Li Yao se encontraba con un volumen de chakra tan terriblemente vasto. El chakra del tercer Hokage no era nada comparado con él, apenas una chispa al lado de ese resplandor. El Jinchuriki de 9 colas. Ni siquiera necesitaba pensar. Li Yao identificó instantáneamente a la persona. En todo Konoha, quien más además de Uzumaki Mito, el Jinchuriki del 9 colas, podría poseer un chakra tan aterrador. Correr. En un instante, Li Yao se dio la vuelta y salió corriendo. Una capa de chakra de cadena de hierro negro se materializó instantáneamente en su cuerpo, ya no le importaba ocultar su presencia. En todo Konoha, nadie contuvo a Li Yao más que ella. Sin duda, Uzumaki Mito fue su peor enfrentamiento. Sus reservas de chakra eran monstruosas. Ella era incluso más competente en técnicas de sellado que él. Sus cadenas de sellado adamantino no eran inferiores, probablemente incluso más fuertes. En todos los aspectos, Uzumaki Mito lo abrumó por completo. Contra el tercero, Li Yao al menos podría luchar. Contra Mito, estaba seguro de que sería aniquilado instantáneamente. Escapar. Escapa lo más lejos posible. Absolutamente no puedo luchar contra Uzumaki Mito. Li Yao tomó una decisión en una fracción de segundo. No había forma de que pudiera involucrarla. Auge. Auge. Mientras corría, Li Yao golpeó 2 cadenas de hierro negro detrás de él contra el suelo y las extendió rápidamente, usando su fuerza para lanzarse hacia adelante. Correr a pie era demasiado lento, no podía dejar atrás a Uzumaki Mito persiguiéndolo por detrás. Su única esperanza era el aire, aprovechando su control absoluto de chakra para impulsarse como una flecha con las cadenas. Auge. Auge. Al llegar a la cima de su arco, retrajo las 2 cadenas detrás de él y disparó 2 más hacia adelante, anclándolas en el suelo. Luego, tiró con fuerza. Sonido vibrante. Como una flecha que sale de la cuerda del arco, Li Yao se disparó hacia adelante por el aire, cubriendo instantáneamente varios cientos de metros. Siguió usando esta técnica para huir rápidamente de Konoha. Una malicia tan intensa. ¿Qué diablos hicieron esos 2 mocosos, Hiruzen y Danzo? Desde el complejo del clan Senju, Uzumaki Mito había perseguido a casi la mitad de Konoha. Al pasar por la residencia Hokage, miró la imponente barrera púrpura de la formación de las 4 llamas violetas en el costado de Hokage Rock. Su hermoso rostro estaba ensombrecido por la tristeza. Se había estado preparando para entrar en la cámara secreta para reforzar el sello del 9 colas dentro de ella.
Pero entonces, una ola de malicia sin precedentes había estallado desde la base de Root, obligándola a detenerse. Conocía bien ese lugar. Era donde una vez llevaron a cabo una investigación prohibida para recrear la liberación de madera de su esposo. Muchos Senju poderosos habían muerto allí. No le gustaba el lugar. Pero también sabía lo importante que era para Konoha. El proyecto de regeneración de World Release había sido oficialmente prohibido hace mucho tiempo, entonces, ¿cómo había surgido una presencia tan abrumadoramente maliciosa? No necesitaba pensarlo dos veces, e inmediatamente supo que Hiruzen y Danzo habían estado realizando investigaciones prohibidas en secreto. Inicialmente, no había planeado interferir. Pero ese mono, Hiruzen, era completamente inútil. Había sido completamente superado. Todavía estaba atrapado luchando contra un clon de sombra dentro de la formación de las 4 llamas violetas, mientras que el verdadero enemigo ya había ocultado su chakra y se había deslizado fuera de Konoha sin ser notado. Uzumaki Mito dedujo instantáneamente que el enemigo había usado Shadow Clone Jutsu desarrollado por el hermano menor de su esposo. Solo un clon de sombra podría engañar a Hiruzen. Pero lo que engañó a Hiruzen no pudo engañarla. El clon no tenía nada de la abrumadora malicia que había sentido. El verdadero Li Yao irradiaba una malicia mucho más intensa de lo que el clon jamás podría. Uzumaki Mito no podía soportar ver a un enemigo con tanta malicia contra Konoha escapar al mundo que su esposo había sacrificado para construir. Inmediatamente liberó el chakra almacenado en su sello Jin, restaurando su cuerpo juvenil, y salió corriendo del complejo Senju hacia Li Yao. Desde que se convirtió en el Jinchuriki del 9 colas, Uzumaki Mito había despertado una habilidad sensorial especial. Podía percibir la malicia. Cuanto más cerca estaba alguien, más aguda se volvía su percepción. Incluso si la malicia pasaba por un instante, ella la detectaría. Por el contrario, cuanto más lejos estaban, más diluida era la percepción. Como la vista. Las personas cercanas eran claras, las lejanas borrosas. Pero si la malicia de alguien era lo suficientemente fuerte, se podía sentir desde una gran distancia. Al igual que ver a un hombre de 2 metros de altura a kilómetros de distancia sería difícil, pero si ese hombre fuera un gigante, de 100 o incluso 1000 metros de altura, lo verías claramente incluso desde lejos. La malicia que irradiaba Li Yao ahora era como un gigante de 1000 metros de altura, tan abrumadora que incluso a 7 u 8 kilómetros de distancia, Uzumaki Mito podía sentirlo claramente. Nunca había sentido un odio tan aterrador y abrumador. Quizás solo el 9 colas, la encarnación del odio, podría superar esto. Y Li Yao, este hombre lleno de tanta malicia, no solo podía usar clones de sombra, sino que también tenía una habilidad incomparable para suprimir las firmas de chakra. Un enemigo aterrador como ese sin duda amenazaría a Konoha. Uzumaki Mito nunca lo dejaría irse. Su velocidad simplemente aumentó. Sus cejas curvas se juntaron ligeramente. Desde esta distancia, no podía ver ni sentir las cadenas de hierro negro de Li Yao. Ella no sabía que había cambiado su modo de viajar. Pero estaba claro que su velocidad había aumentado. A este ritmo, no lo alcanzaría a tiempo a menos que se moviera más rápido. 9 colas, estoy tomando prestado tu chakra. Habló en voz alta, aprovechando a la fuerza el poder del 9 colas para formar una capa de chakra dorado a su alrededor, activando un modo similar al futuro modo de chakra de 9 colas de Naruto. El 9 colas. Dentro de su mundo interior sellado, la enorme forma del 9 colas estaba clavada en una gigantesca roca con púas. Sus extremidades, 9 colas e incluso el cuello estaban clavados por enormes púas, mientras que las gruesas cadenas de sellado adamantino momificaban su cuerpo, dejando solo sus ojos libres, ojos llenos de odio. En comparación con la futura y acogedora habitación de focas de Naruto, el 9 colas dentro del sello de Uzumaki Mito realmente lo tuvo difícil. Estaba completamente inmovilizado, ni siquiera se le permitía respirar libremente. ¿Y su chakra? Mito lo tomó como y cuando quiso. Lo peor de todo es que el 9 colas no pudo resistirse. No es de extrañar que algún día eligiera perdonar a Naruto y caminar a su lado. En comparación con sus predecesores, Naruto le dio al 9 colas una vida de prisión francamente lujosa. Auge. Envuelta en el dorado modo chakra de las 9 colas, Uzumaki Mito irrumpió hacia adelante con una velocidad explosiva, rompiendo la barrera del sonido mientras se acercaba a Li Yao. Capítulo 56. Todos los puntos de chakra desatados, choque con el Jinchuriki de 9 colas. Tan rápido. Mientras Li Yao surcaba el aire, sintió que Uzumaki Mito detrás de él aceleraba repentinamente. La alarma surgió en su corazón. Esto no servirá. Tengo que encontrar una manera de moverme más rápido. Las cejas de Li Yao se fruncieron.
La velocidad de Mito era abrumadora. Sabía que si no actuaba rápidamente, ella lo alcanzaría en medio minuto. Una vez que eso sucediera, escapar sería casi imposible. Auge. 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 En el suelo de abajo, las dos cadenas de hierro negro que se arrastraban desde la espalda de Li Yao funcionaban como el equipo de maniobra 3D del anime Attack on Titan, tirando de él por el aire a gran velocidad. Estimulan mi cuerpo con grandes cantidades de chakra o de style. No, eso no funcionará. No importa cuánto empuje mi cuerpo, el movimiento del suelo no será más rápido que mi vuelo actual. Entonces, aumentar la fuerza de tracción de las cadenas de hierro negro. Pero esta ya es la velocidad máxima que puedo controlar. ¿Qué hago? ¿Hay algún otro método que pueda darme más velocidad que Uzumaki Mito? Mientras Li Yao rápidamente pensaba en formas de aumentar su velocidad y evadir la persecución, Uzumaki Mito, en el modo chakra de 9 colas, ya lo había alcanzado, acercándose desde solo 5 kilómetros más allá de la barrera de detección de chakra de Konoha. Aunque todavía había una brecha de 1000 metros, eso ya estaba dentro de su rango de ataque. Al principio, tenía la intención de formar una pequeña bomba de bestia con cola y hacerlo pedazos. Pero al ver las cadenas de hierro negro arrastrándose detrás de él, su expresión se oscureció y cambió de opinión. Mono. Danzo. Ustedes dos realmente se superaron a sí mismos. Te atreviste a experimentar con los miembros de mi clan en secreto. Y no cualquier miembro del clan, sino uno lo suficientemente talentoso como para modificar las cadenas de sellado adamantinas. En ese momento, Mito naturalmente asumió que Li Yao era un Uzumaki. Después de todo, el parecido entre las cadenas de hierro negro y las cadenas de sellado adamantino era demasiado fuerte. Ambos estaban hechos de chakra de sellado. En el momento en que los vio, sintió su verdadera naturaleza. Un miembro del clan tan talentoso, convertido en un enemigo vengativo de Konoha por los experimentos de Hiruzen y Danzo. No necesitaba preguntar, Mito podía imaginar fácilmente el tipo de dolor horrible que debía haber soportado. Y debido a eso, cambió de opinión. Para empezar, había muy pocos sobrevivientes de Uzumaki. Talentos como Li Yao estaban casi extintos, si no eran únicos. Uzumaki Mito decidió contenerse. Pero para Li Yao, esa decisión fue una pesadilla. Rugir. 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 Cuando todavía estaba a 1000 metros de distancia, Mito la hizo moverse. Aplaudió y la tierra tembló cuando innumerables cadenas doradas de chakra, gruesas como árboles imponentes, brotaron del suelo. 500 metros por delante del camino de Li Yao, esas enormes cadenas de sellado adamantino surgieron hacia arriba, sacudiendo los cielos. Las pupilas de Li Yao se encogieron. Se detuvo en el aire y rápidamente inspeccionó el área. Docenas, cientos, de cadenas, como árboles titánicos, se elevaron hacia el cielo. Sus cimas se curvaron hacia adentro, formando una cúpula masiva con un radio de 3 a 4 kilómetros, atrapándolo a él y a Mito dentro. No solo eso, acompañando a las cadenas ascendentes había una capa de chakra de barrera dorado y transparente que se reunía hacia el centro de la cúpula. Una vez completado, formaría una barrera de sellado en forma de jaula. Porque su conciencia podía viajar junto con su chakra, la técnica de clonación de sombras de Li Yao era diferente a la de los demás. Podía percibir todo lo que su clon experimentaba en tiempo real. Así que Li Yao entendió bien el horror de las técnicas de barrera. Ni siquiera pudo escapar de la formación de las 4 llamas violetas. No había forma de que pudiera liberarse de una barrera lanzada por Uzumaki Mito en su modo de chakra de 9 colas. Si Mito lograba sellar la cúpula, el viaje de Li Yao terminaría aquí. No puedo dejar que la barrera se complete. Con un golpe de sus palmas, Li Yao activó con fuerza el chakra en su cuerpo, formando una sola cadena gigante que coincidía con las cadenas de sellado adamantino en tamaño, estallando desde el suelo para enrollarse alrededor de una de ellas. Z. La cadena de hierro negro de Li Yao se retorció como una serpiente mundial, envolviendo firmemente la cadena adamantina, tratando de aplastarla hacia adentro. Las dos cadenas chisporrotearon violentamente como acero chocando, emitiendo arcos de relámpagos y lluvias de chispas. Está funcionando, pero no lo suficiente. El ascenso de esa cadena se desaceleró ligeramente, pero entre los miles que subieron, un retraso no hizo mucha diferencia. Incluso si impedía que éste se uniera con los demás, no evitaría que se formara la cúpula. La barrera podría ser un poco más débil, pero aún así, aún sería más de lo que Li Yao podría abrirse paso. Tendría que evitar que al menos un tercio de las cadenas adamantinas se levantaran. Chakra. Necesito una gran cantidad de chakra. En un instante, Li Yao se dio cuenta de su única opción.
Para contrarrestar la táctica abrumadora de chakra de Uzumaki Mito, la única respuesta fue usar una cantidad igualmente masiva de chakra para desatar cadenas de hierro negro. Técnica de sellado de puntos de chakra. Liberar. Su rostro se contorsionó, los músculos se contrajeron violentamente alrededor de sus ojos. La locura llenó su mirada. Con un rugido, abrió todos sus puntos de chakra, excepto la puerta de la muerte y su Dantian. Auge. En ese momento, fue como si todas las presas dentro de su cuerpo estallaran. Todo el chakra almacenado en sus puntos de acupuntura surgió simultáneamente. Silbido. Su piel se hinchó e hinchó como si estuviera siendo cosida por innumerables agujas. La sangre se filtró instantáneamente por cada poro capilar. Luego, la fricción del chakra explosivo convirtió la sangre en una niebla roja que silbó hacia afuera como vapor. Li Yao ahora parecía un globo humanoide que goteaba vapor carmesí de miles de agujeros. Incluso su piel y sus globos oculares se volvieron de un rojo oscuro chamuscado. En ese momento, se parecía a Midguri en Eight Gates Reset Formation, obteniendo un poder aterrador a costa de su cuerpo. Li Yao no esperaba esto. Había dejado deliberadamente la puerta de la muerte y el Dantian sellado, pensando que sería manejable. Pero aún así, su cuerpo estaba bajo una presión inimaginable, comparable a Midguri abriendo la puerta final. ¿Sobreviviré a esto? La pregunta pasó por su mente, y se rió. ¿A quién le importaba? Tal vez moriría después. Pero el chakra que había ganado era absolutamente inmenso. Los ojos de Li Yao se abrieron y, con un rugido furioso, canalizó todo ese chakra para invocar cadenas de hierro negro. Auge. 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 Rugir. En un instante, la tierra tembló violentamente. Por cada cadena de sellado adamantino que había emergido, una cadena de hierro negro correspondiente estallaba a su lado, enrollándose a su alrededor con fuerza. Luego, todos comenzaron a apretarse hacia adentro. Z. Miles de chispas y relámpagos estallaron a lo largo de 3 o 4 kilómetros, iluminando el área como a plena luz del día. La perturbación fue tan masiva que Konoha ya había estallado en el caos. Capítulo 57. Ya basta, niña. Distrito del clan Uchiha. Dentro de la finca del gran anciano, el rostro del anciano se iluminó de sorpresa y deleite cuando terminó de escuchar un informe. Sus cejas se arquearon hacia arriba. El cielo realmente favorece a los Uchiha. Como los encargados de monitorear la delegación de Kumo, los Uchiha estaban en una posición incómoda. No podían explicar por qué alguien de Kumo había desaparecido repentinamente, ni por qué el próximo Jinchuriki de 9 colas, Uzumaki Kushina, había sido secuestrado. No importa cómo trataran de explicarlo, aún tendrían que asumir la responsabilidad por el incumplimiento del deber. Pero ahora, perfecto. Fuera de Konoha, alguien había escapado de lo que parecía ser una base de Rout. Y esta persona había causado un disturbio masivo. Ahora, tenían la excusa perfecta para las acciones de Kumo, y también una razón por la que no habían detenido a la delegación de Kumo. Incluso podrían culpar al tercer Hokage y a Danzo, acusándolos de realizar experimentos prohibidos dentro de la aldea, poniendo en peligro a Konoha, un acto completamente irresponsable. Con ese pensamiento, el gran anciano ordenó de inmediato. Ve. Envía a alguien a rugir. En ese momento, el suelo tembló. La expresión del anciano cambió ligeramente. Saltó a la azotea. En dirección sureste de Konoha, innumerables cadenas doradas de chakras se elevaron hacia el cielo, perforando la noche y disparándose hacia los cielos. Las pupilas del anciano se contrajeron instantáneamente hasta su límite, y un temblor recorrió su cuerpo. Esas son las cadenas de sellado adamantino de Lady Mito. Lo reconoció de inmediato. Era el poder de Uzumaki Mito. Sin embargo, este tipo de escala apocalíptica le recordó cuando el legendario dios Shinobi, Hashirama Senju, había desatado su Out Release de Forest Emergence. No había esperado que Lady Mito todavía poseyera una fuerza tan aterradora. Ni siquiera en la última gran guerra ninja había mostrado nada remotamente cercano a este poder. ¿Es el 9 colas? Un rastro de duda cruzó el rostro del anciano. Lo único que podría obligar a Lady Mito a usar cadenas de sellado tan abrumadoras debe ser el 9 colas, ¿verdad? Podría ser. De repente, una mirada de alegría se apoderó de él. Quizás Lady Mito ya no podía reprimir al 9 colas y había salido de la aldea para lidiar con eso. Inmediatamente consideró convocar al clan y correr a su ubicación para apoderarse de la bestia liberada. Pero antes de que pudiera actuar. Rugir. Otro terremoto ensordecedor sacudió la tierra. Desde el horizonte, una sola cadena de chakras masiva y negra estalló desde el suelo, seguida de innumerables más. Se envolvieron alrededor de las cadenas de oro. ¿Lady Mito está peleando con alguien?
¿Quién podría obligarla a usar todo el poder de sus cadenas de sellado adamantinas? Al ver las cadenas de chakras negros, el anciano se dio cuenta de que no se trataba de que el 9 colas escapara. Era un enemigo, alguien en batalla con Uzumaki Mito. Un enemigo. Esto es malo, es un enemigo. Su expresión cambió bruscamente e inmediatamente ordenó al clan que ayudara a Lady Mito. No importa lo que los Uchiha puedan estar tramando, cuando se trataba de Uzumaki Mito, los Uchiha tenían un sincero respeto. Además, la aldea estaba siendo atacada. El Uchiha no podía sentarse y fingir que no pasaba nada. Proteger a Konoha era el deber de la fuerza de policía Uchiha. Esto no era lo mismo que dejar que Kumo se llevara a Kushina. Kushina, después de todo, era una forastera. Incluso si fuera secuestrada, los aldeanos no guardarían mucho resentimiento hacia los Uchiha. Pero esta situación era diferente. El enemigo ya estaba a sus puertas. El Uchiha tenía que actuar. El enemigo que lucha contra Lady Mito no debe ser perdonado. Date prisa. Ve a apoyar a Lady Mito. Apúrate. Como esposa del dios Shinobi y miembro del clan Uzumaki, aliado durante mucho tiempo con Konoha, el estatus de Uzumaki Mito en la aldea era superado solo por el primer y segundo Hokage. Todos los clanes de élite que vieron las cadenas de chakra doradas y negras entrelazadas se dieron cuenta instantáneamente de que alguien estaba luchando contra Lady Mito. Sus rostros cambiaron y comenzaron a reunir ninjas de sus clanes para apoyarla. Maldita sea, necesito salir ahora. Sin ninguna barrera de sellado para suprimir su chakra, la capacidad sensorial de Li Yao se extendió por todas partes. Podía sentir a los ninjas de todos los clanes principales acercándose rápidamente. Al mismo tiempo, de vuelta en la formación de las 4 llamas violetas, el tercero, que había estado esperando tranquilamente a que se agotara el chakra de Li Yao, se dio cuenta de que algo andaba mal cuando aparecieron las enormes cadenas de hierro negro. Inmediatamente concluyó que el atrapado dentro podría ser solo un clon de sombra. Con eso, ordenó a los mantenedores de la barrera que abrieran una brecha y condujo a 4 ambú hacia el área donde se originó la reacción masiva del chakra, dejando a otros 4 para mantener la formación sellada alrededor del clon. Después de todo, incluso él no estaba 100% seguro de que fuera solo un clon. Pero en este momento, la seguridad de Uzumaki Mito tenía prioridad. Li Yao, mientras tanto, sintió el acercamiento del tercero. Mierda. El humo ya se elevaba de su rostro quemado y enrojecido. Su piel se deshidrataba rápidamente y se quemaba hasta quedar crujiente. Estaba usando todo lo que tenía para controlar las cadenas de hierro negro. Pero aún así no pudo evitar que las cadenas adamantinas se juntaran, solo retrasarlo. Si esto seguía así, se quemaría. Eso es suficiente, niña. Detente. Wash. En ese momento, Uzumaki Mito llegó detrás de él. Vio todo el cuerpo de Li Yao rociando sangre y vapor, su piel carbonizada y agrietada, y sus ojos brillaron con un rastro de tristeza. Puff. Dentro de la formación de las 4 llamas violetas, el clon de sombra de Li Yao se dispersó repentinamente en una bocanada de humo blanco. En el instante en que el clon explotó, su chakra regresó del cielo y surgió en el cuerpo real de Li Yao. El chakra que se había separado ahora se reintegró con él, reponiendo sus puntos de chakra y aliviando parte del daño a su cuerpo. Ahora empoderado con ese chakra extra, a Li Yao le quedaba algo de lucha. Y en este punto, Uzumaki Mito diciéndole que se detenga. ¿Cómo podría detenerse? Pero Uzumaki Mito no era una persona común. Su percepción de chakra era increíblemente aguda. Incluso antes de que el chakra que regresaba entrara por completo en el cuerpo de Li Yao, sintió su intención de seguir luchando. No se necesitaban sellos de mano, solo un pensamiento. Estruendo. 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 Antes de que Li Yao pudiera reaccionar, o tal vez incluso si pudiera, su enfoque en comprimir las cadenas de hierro negro lo dejó sin espacio para moverse. 8 cadenas de sellado adamantino de repente salieron disparadas del suelo y perforaron su cuerpo. En un instante, su chakra fue sellado. No podía moverlo en absoluto. Las cadenas incluso comenzaron a absorberlo. Pero solo por un momento, la absorción se detuvo rápidamente. Uzumaki Mito había detenido activamente el proceso. Ella no quería matarlo accidentalmente drenando demasiado. Si era posible, esperaba mantener a este niño talentoso en Konoha. Niño. Mito sonrió suavemente, su voz suave y amable, haciendo todo lo posible para transmitir que no tenía intención de hacer daño. Quería persuadir a Li Yao para que dejara de empujar su cuerpo. Pero en ese momento, una mirada extraña cruzó el rostro de Li Yao, haciendo que su corazón se tensara de inquietud, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Pero, ¿no había sellado ya su chakra por completo? Espera.
Uzumaki Mito de repente levantó la vista. En la distancia, las cadenas de hierro negro todavía se envolvían con fuerza alrededor de sus cadenas de sellado adamantinas, lo que significaba que todavía estaba controlando el chakra. No ha sido sellado. Su expresión cambió drásticamente cuando se dio cuenta instantáneamente de la razón, y luego vio la sonrisa arrastrándose por el rostro carbonizado y maltrecho de Li Yao. Capítulo 58. La bomba de la bestia con cola de 9 colas. Wash. Wash. Desde la enorme cadena de hierro negro todavía enredada con 2 cadenas de sellado adamantino en el cielo alto detrás de Li Yao, 2 cadenas más pequeñas de repente se dispararon y perforaron directamente en su espalda. No es bueno. La expresión de Uzumaki Mito se tensó. En el momento en que se dio cuenta de lo que Li Yao estaba intentando, reaccionó instantáneamente. 8 cadenas adamantinas más brotaron del suelo. Esta vez, no estaban destinados a perforarlo, sino a atarlo. Desgraciadamente, era demasiado tarde. Auge. 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 Las 2 cadenas de hierro negro se tensaron como la cuerda de un arco y lanzaron a Li Yao violentamente hacia adelante. Las cadenas adamantinas incrustadas en su cuerpo parecían no tener ningún efecto de sellado. Los que Mito acababa de disparar tampoco se pusieron al día. En este momento, Li Yao estaba en un estado de hiperexplosión con todos los puntos de chakra abiertos. La fuerza de tracción de las cadenas de hierro negro detrás de él era mayor que nunca. Su aceleración rompió la barrera del sonido, volando por el aire con 3 anillos de estampido sónico. A través de un hueco donde la barrera de la cadena adamantina aún no se había cerrado por completo, Li Yao salió disparado, escapando del alcance de la formación de sellado en forma de jaula. Increíble. Al ver cómo se desarrollaba esto, Uzumaki Mito sonrió con admiración en sus ojos. No estaba claro si estaba elogiando la capacidad de Li Yao para escapar de su técnica de sellado o la habilidad de combate instintiva que había mostrado mientras la enfrentaba. A pesar de que se había estado conteniendo en esta batalla, desde el momento en que sintió su persecución, hasta cada reacción que hizo en el camino y, finalmente, su escape, Li Yao había ejecutado cada movimiento sin problemas. Ese nivel de inteligencia de combate reactiva fue la base de un poderoso shinobi. Con tal talento, Li Yao seguramente se volvería formidable en el futuro. ¡Qué vergüenza! Mirando su silueta mientras volaba en la distancia, Mito suspiró para sí misma. Incluso si él fuera uno de sus propios parientes, si representaba una amenaza para Konoha, ella nunca se contendría. Y a través de esta batalla, Mito ya había llegado a comprender. Li Yao nunca se convertiría en parte de Konoha, incluso si se le permitiera vivir. En ese caso, perdóname, niña. Susurró suavemente, luego entrecerró los ojos. Un destello escalofriante brilló dentro de ellos. Iba a usar toda su fuerza. Aplaudir. Con sus manos juntas en un sello, el modo chakra de 9 colas de Uzumaki Mito avanzó a la siguiente etapa. Detrás de ella, 9 colas doradas se materializaron instantáneamente. Sabía muy bien lo poderosas que eran las cadenas de sellado adamantinas. El jutsu ordinario no haría el trabajo. Incluso una bomba de bestia con cola más pequeña podría ser ineficaz a menos que golpeara directamente. Sus sellos eran así de fuertes. Así que Mito sacó todo el chakra que pudo del 9 colas. Terminaría esto con un golpe, sin dejar ninguna oportunidad para que Li Yao cambiara las tornas. Zumbar. Una onda pesada y opresiva se expandió hacia afuera. Frente a ella, las 9 colas doradas apuntaban a Li Yao que se elevaba en el cielo. En sus puntas, una esfera de chakra de tono negro se arremolinaba, con rayas de energía de color rojo oscuro que fluían a través de ella, creciendo rápidamente en tamaño. Intensa presión irradiaba de él en ondas. El aire mismo parecía secarse, abrasador y sofocante. Al otro lado de Konoha, los ninjas que corrían hacia el campo de batalla comenzaron a sentir un peso en sus corazones, una presión pesada y ansiosa. Una bomba de bestia con cola. Lady Mito está usando la bomba de la bestia con cola de 9 colas. Un shinobi veterano con experiencia reconoció de inmediato la sensación en el aire. Cuando el primero Kage luchó contra Uchiha Madara empuñando el 9 colas, toda la Tierra del Fuego había sido cubierta por esta misma atmósfera opresiva y seca. Esa aterradora presión de chakra de una bomba de bestia con cola se había extendido por todo el país. Aunque este no estaba exactamente al mismo nivel, no había duda. Esta era la sensación de una bomba de bestia con cola. ¿Quién podría estar luchando contra Lady Mito? ¿Podría ser, Madara Uchiha no está muerto después de todo? ¿O tal vez es uno de los semidioses legendarios del mundo shinobi? ¿O un Kage de otra aldea invadiendo? Los equipos de apoyo entrantes murmuraron en estado de shock.
Solo Madara, un semidios shinobi o un Kage extranjero podrían ser lo suficientemente poderosos como para obligar a Mito a usar una técnica tan aterradora. Nunca podrían haber imaginado que su oponente era un niño de 12 años de otro mundo. Li Yao de la Tierra. Mierda. Sintiendo un escalofrío en su corazón, Li Yao, volando a gran velocidad, ni siquiera necesitó mirar hacia atrás para sentir la bomba de la bestia con cola que crecía rápidamente detrás de él, ya del tamaño de un automóvil pequeño. Frente a este tipo de bomba nuclear de chakra, a pesar de que sus cadenas de hierro negro tenían una alta resistencia al jutsu, no había forma de que pudieran resistir la bomba de bestia con cola del tamaño de un automóvil de Mito. No puedo dejar que esa cosa me golpee. Tengo que evitar que Mito lo lance. Con el enorme radio de explosión de una bomba de bestia con cola, la evasión no tenía sentido. Su única opción era evitar que lo despidieran. Afortunadamente, todavía puedo controlar las cadenas. Gracias a la mutación en su conciencia después de transmigrar, Li Yao aún podía controlar las cadenas incluso después de que abandonaran su cuerpo, infundiéndolas con fragmentos de su conciencia. Con un solo pensamiento, redirigió las cadenas de hierro negro aún enredadas con las cadenas adamantinas de Mito, enviándolas volando hacia ella. Si pudiera interrumpir el lanzamiento o causar una detonación prematura, debería estar a salvo a su distancia actual, a aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Desafortunadamente, Li Yao no era el único que podía manipular las cadenas de sellado de forma remota. Clan clan clan. Esta vez, fueron las cadenas de Li Yao las que estaban completamente abrumadas y atadas por las cadenas de sellado adamantino de Mito. No solo atado, sino aplastado. ¿Qué? Li Yao se congeló. No le quedaban movimientos. Mito era demasiado fuerte. Incluso mientras formaba una bomba de bestia con cola tan aterradora, ella tenía suficiente atención para controlar de forma remota miles de cadenas y aplastar las suyas. Tal control de chakra. Li Yao no pudo evitar preguntarse. ¿Podría Mito también fusionar su conciencia con chakra, tal como lo hizo él? De lo contrario, ¿cómo podría arreglárselas para formar una bomba de bestia con cola del tamaño de un automóvil, algo que exigía una concentración extrema, y al mismo tiempo aplastar sus cadenas? Ninguna persona común podría lograr eso. Ahora estaba claro. Se había estado conteniendo antes. Pensándolo ahora, tenía sentido. Dada la calidad del chakra de las 9 colas, sus cadenas de sellado adamantino nunca podrían ser más débiles que las de él. Li Yao recordó la estructura de chakra que sintió cuando sus cadenas lo habían atravesado antes y negó con la cabeza en silencio. Las cadenas adamantinas de Mito fueron mejoradas por sus propios refinamientos, reforzadas con numerosas técnicas de sellado avanzadas que suprimieron el flujo de chakra, alteraron la forma del chakra e incluso absorbieron el chakra. Olvídate de la fuerza bruta, incluso la capacidad de absorción de chakra por sí sola los hizo superiores a sus cadenas. Y al igual que ahora, sus cadenas de hierro negro no podían soportarlo. En el momento en que las cadenas de Mito comenzaron a absorberse, su chakra colapsó y las cadenas se desintegraron. Capítulo 59. 9 colas, bien hecho. Así que al final, todavía no podía escapar de la muerte. Todavía volando por el aire, Li Yao sintió que la bomba de la bestia con cola se estabilizaba sobre la cabeza de Uzumaki Mito y dejó escapar una sonrisa amarga con un suspiro. No tenía miedo de morir. Lo que lo frustraba era no poder llevar a cabo todos los planes de venganza que había imaginado contra el tercero Kage y Konoha. Pero no importa cuán reacio estuviera, ahora solo podía enfrentarlo con calma. No le quedaban fuerzas para resistir. El chakra que había almacenado durante años, junto con el poder explosivo de abrir todos sus puntos de chakra, ya se había gastado por completo en el colapso de las cadenas de hierro negro. En su antiguo mundo, la gente en línea solía hablar de lo poderoso que era el 9 colas, pero no podías entender realmente ese terror hasta que llegabas a este mundo. Todo tu poder, no era más que un aliento del 9 colas. Esa era la brecha entre Li Yao y un Jinchuriki del 9 colas. Zumbar. Una ola de chakra aún más pesada que antes latía en el aire. Sobre la cabeza de Mito, la bomba de la bestia con cola se había estabilizado en un diámetro de 2 metros. Con ese tamaño, podría generar una esfera central de calor de más de 1 kilómetro de ancho con una temperatura superior a los 6000 grados centígrados. A tales temperaturas, todas las defensas carecían de sentido. Todo se vaporizaría en un instante. Para Li Yao, eso era realmente ideal. No habría dolor en la muerte, solo borrado instantáneo. 9 colas.
Justo cuando Li Yao se resignó a su destino, Mito rugió de repente. En el momento siguiente, la capa dorada del chakra de las 9 colas que la rodeaba se desvaneció, reemplazada por la capa de bestia roja del chakra crudo de las 9 colas, envolviendo todo su cuerpo. La aterradora bomba de la bestia con colas sobre su cabeza se desintegró como madera en descomposición, fragmento por fragmento, convirtiéndose en cenizas y desapareciendo. Li Yao se congeló en un silencio atónito. Luego, un momento después, las comisuras de su boca se levantaron y esbozaron una sonrisa completa. Ja ja ja. 9 colas, bien hecho. Se rió de buena gana, viendo a Mito enredarse en una lucha por el control de su cuerpo con el 9 colas, completamente encantado. Wosh wosh. Aprovechando este breve momento, Li Yao desapareció rápidamente del campo de visión de Mito, huyendo rápidamente de Konoha. Uzumaki Mito, sintiendo esto, se llenó de furia ardiente. Maldito seas, 9 colas. Maldijo para sus adentros e inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas, sumergiendo toda su conciencia en el espacio del sello. Maldita mujer. No creas que puedes sellarme de nuevo. El 9 colas, que apenas se había liberado de la mayoría de sus ataduras gracias al gran gasto de chakra de Mito por sus técnicas de sellado, no estaba dispuesto a ser sellado de nuevo. Dentro del espacio mental de Mito, el 9 colas todavía tenía más de una docena de cadenas adamantinas ensartándolo. Mientras tiraba de ellos, sus colas arremetieron para atacar la forma espiritual de Mito. No vas a salir, 9 colas. Con un grito, Mito golpeó sus palmas juntas. Al instante, más de 1000 cadenas adamantinas salieron disparadas a través del espacio de los sellos. Algunos se envolvieron alrededor de las colas y las extremidades del 9 colas, otros apuñalaron su cuerpo, absorbiendo su chakra y sellándolo simultáneamente. Maldita mujer. Maldito clan Uzumaki. Maldito jutsu de sellado. El 9 colas estaba lleno de puro odio ya que Mito no solo robó su chakra, sino que usó ese poder robado para alimentar el mismo jutsu que estaba usando para contenerlo nuevamente. Era intolerable. El odio en los ojos del 9 colas era prácticamente tangible, fijado por completo en Mito. Había tenido suficiente de esta mujer. Y más que suficiente de las artes de sellado del clan Uzumaki. Bum bum bum. Dentro del espacio del sello, no dispuesto a ser atado de nuevo, el 9 colas se volvió loco, golpeando y destruyendo todo. El intenso odio imbuido en su chakra comenzó a erosionar la voluntad mental de Mito. Bajo este terrible asalto, Mito se vio obligada a desviar una gran parte de su conciencia para estabilizarse, para no caer en la locura. Como resultado, los dos quedaron atrapados en un punto muerto temporal. Afuera. El tercer Hokage llegó primero al lado de Mito, montando a Enma en forma de bastón adamantino como un tren de alta velocidad. Señora Mito. El tercero desmontó, sosteniendo el bastón adamantino ahora de tamaño normal. Sus músculos estaban tensos, su mente enfocada, era un momento crítico. La capa de bestia roja del chakra de las 9 colas envolvió a Mito, 9 colas se movían ligeramente en el aire, irradiando un calor abrasador. Sus ojos estaban cerrados, completamente enfocados en la batalla interna con el 9 colas. Al ver esto, la expresión del tercero se oscureció aún más. Si el 9 colas se soltara, había que detenerlo. Tomó una decisión, formando sellos rápidamente. Técnica de clonación de sombras. Puf, puf, puf. Creó 3 clones, que rápidamente se desplegaron en una formación cuadrada. Formación de 4 llamas violetas. Solo el tercero lanzó la barrera de las 4 llamas violetas, mucho más robusta y estable que la versión formada por 4 ambú. Una pared de llamas de color púrpura oscuro se elevó alrededor de Mito, sellándola por dentro. Ahora, incluso si el 9 colas se liberara, esto ganaría tiempo para que el equipo de sellado trajera a Kusina y lo volviera a sellar. Aún así, la tercera esperaba que Lady Mito pudiera someterlo ella misma. Esta fue la segunda gran guerra ninja. Konoha no podía permitirse perder a alguien como Mito. Su sola presencia era un poderoso elemento disuasorio para otras aldeas. Sin ella, Kumogakure y Kirigakure ya no se limitarían a mirar desde la barrera, sino que probablemente invadirían. El tercero sabía lo crítico que era Mito para Konoha. Comparado con ella, el Li Yao fugitivo, peligroso como era, tendría que esperar. Wosh 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 wosh. Momentos después, llegaron los 4 ambú. Lord Hokage, ¿qué es? Debido a que el tercero no estaba dentro de la barrera, podían hablar con él. Uno preguntó, pero el Hokage simplemente negó con la cabeza y les ordenó que permanecieran en alerta. Todo lo demás podría esperar hasta que Mito volviera a sellar el 9 colas.
Pronto, llegaron refuerzos de otros clanes. Al ver a Mito envuelta en el chakra rojo de 9 colas dentro de la barrera, entendieron que estaba encerrada en una batalla por el control con la bestia, e inmediatamente comenzaron a proteger el perímetro. Nadie se atrevió a interferir. A pesar de que tenían curiosidad por saber quién había empujado a Mito a este punto, nadie se atrevía a preguntarle al tercero en este momento. El clan Uchiha también llegó. Tampoco dijeron nada. Todos esperaban que Mito recuperara el control. Pasaron 10 minutos. El chakra rojo retrocedió gradualmente hacia su cuerpo. Dentro del sello, el 9 colas, ahora clavado de nuevo en la enorme losa de piedra en 8 secciones, solo podía mirar con frustración y escupir una última línea. Me liberaré eventualmente. Luego, se quedó completamente en silencio. Con el 9 colas sellado de nuevo, Mito abrió los ojos. Y luego, su cuerpo se tambaleó de repente. Incluso sentada con las piernas cruzadas, ya no podía permanecer firme. Señora Mito. El tercero, después de soltar la barrera, se precipitó en un solo paso. Estoy bien. Levantó una mano para evitar que la ayudara, respiró hondo y se puso de pie por su cuenta. Ella era la esposa del dios de Shinobi. Ella no empañaría la reputación de su esposo. Pero después de haber quemado cantidades tan masivas de chakra, ya no podía mantener su apariencia juvenil, ahora incluso más envejecida que antes. Su rostro arrugado, su cabello de un blanco seco y quebradizo. Esta vez, no había habido apoyo de las formaciones de sellado dentro de su cámara secreta. Había sellado el 9 colas usando solo su propio chakra. Para alguien que ya se acercaba al final de su vida, este costo fue inmenso. Donde una vez le quedarían años. Ahora, a lo sumo, le quedaba medio año de vida. Señora Mito. Señora Mito. Los ninjas de todo el pueblo se apresuraron hacia adelante. Muchos tenían preguntas en sus labios, pero al ver su condición, su preocupación tuvo prioridad. Está bien. Todos, regresen a sus puestos. Mono, ven conmigo. Mito agitó la mano, despidiendo a la multitud, y llamó a la tercera para que la siguiera a un lado. Los demás vacilaron, claramente queriendo saber qué había sucedido, pero el comportamiento de Mito dejó en claro que no lo diría. Recordando las cadenas de chakra negro que se parecían a las del clan Uzumaki, muchos shinobi intercambiaron miradas significativas, comenzando a sospechar que este incidente involucraba al clan de alguna manera. Con eso en mente, se abstuvieron de preguntar más. Y entonces, un caos que había sacudido a toda Konoha fue silenciado con solo unas pocas palabras de Uzumaki Mito. Su influencia en la aldea era así de fuerte, especialmente entre los shinobi de élite. Mucho más grande que incluso el del tercer Hokage. En ese momento, el inquieto tercero siguió a Mito a un lado. Los 4 ambú se quedaron lejos, sin atreverse a acercarse. Capítulo 60. Comienza la casa. Dime, ¿quién es ese niño? Mirando hacia la dirección hacia la que Li Yao había escapado, el tono de Uzumaki Mito era tranquilo. No tenía prisa por ordenarle al tercer Hokage que lo persiguiera. Li Yao había estallado con un nivel de chakra más allá de la clase Kage en solo un instante. Era claramente el resultado de algún tipo de jutsu prohibido, muy parecido a la técnica de las 8 puertas. Por la forma en que su piel se había quemado como el carbón, era obvio. Incluso si había escapado de Konoha por ahora, su vida estaba llegando a su fin. Salvo sorpresas, su destino ya estaba sellado. Lo que Mito ahora quería más que nada era comprender lo que realmente había sucedido. El corazón del tercero se apretó y sus pensamientos giraron rápidamente. Sabía que lo que dijera a continuación podría decidirlo todo. Un solo paso en falso, y su tiempo como Hokage podría llegar a un final temprano. Esto no fue una exageración. Como esposa del dios de Shinobi y una figura legendaria en el mundo ninja, Uzumaki Mito tenía una poderosa influencia propia. Si expresó su insatisfacción con Sarutobi Hiruzen continuando como Hokage. La gente de Konoha, los principales clanes ninja, incluso los daimi de la Tierra del Fuego, nadie se atrevería a ignorarla. Incluso la mayoría del clan Sarutobi probablemente se rendiría ante ella, y Hiruzen se vería obligado a renunciar. Señora Mito, el nombre de ese niño es Kimura Yao. Pero el que actualmente controla su cuerpo es el alma de un hombre que se hace llamar Li Yao, comenzó el tercero. Hace 6 años, para evitar ser culpado, Hiruzen optó por revelar todo. Cómo Minato descubrió que algo andaba mal con Kimura Yao, cómo sospechaba de posesión a través de la técnica de transformación espiritual, cómo confirmó que era alguien llamado Li Yao y cómo finalmente le había entregado el asunto a Danzo, todo, de principio a fin.
Un poderoso practicante de la técnica de transformación del espíritu, Mito frunció el ceño profundamente después de escucharlo todo, quedándose en silencio pensativo. Buscó en sus recuerdos, pero no pudo recordar ninguna figura poderosa que usara tal técnica que coincidiera con el nombre Li Yao. Quizás, uno fuerte del que nunca he oído hablar. Suspiró para sus adentros. No tenía ninguna razón para dudar de las palabras de Hiruzen. De hecho, en el momento en que mencionó la posesión, recordó haber sentido una intensa presencia espiritual en el chakra de Kimura Yao cuando sus cadenas adamantinas lo atravesaron. Realmente se sentía como la esencia de alguien que se había transformado en un espíritu. Pero la técnica de transformación espiritual de Li Yao era mucho más inusual. Se sentía como si se hubiera despojado por completo de los grilletes del cuerpo, convirtiéndose en algo así como una forma de vida basada en chakras, similar a una bestia con cola. Su alma se había fusionado completamente con el chakra. Tal vez así es como superó los inconvenientes de la posesión, reflexionó Mito. Si su alma ya está integrada con chakra, como una bestia con cola, entonces la muerte física no lo destruirá. Al igual que una bestia con cola. Cuando su Jinchuriki muere, se disipa temporalmente, solo para reformarse en otro lugar más tarde. Li Yao podría poseer el mismo rasgo. E incluso si no lo hiciera, siempre podría poseer a alguien más. No puedo dejar que posea otro cuerpo. En el momento en que pensó en eso, Mito se puso ansiosa. Si Li Yao cambiaba de anfitrión nuevamente, sería exponencialmente más difícil para Konoha localizarlo. Mono, no envíes a nadie a cazarlo todavía, dijo. ¿Por qué no? El tercero parecía confundido. Acababa de prepararse para crear un plan basado en la información de Mito y organizar una persecución. Anteriormente, no había ordenado una cacería de inmediato porque la fuerza de Li Yao era abrumadora. Después de ver lo que Li Yao había hecho contra Mito, incluso él dudaba que pudiera enfrentarlo directamente. Enviar a Ambu sin información sólida sería solo una misión suicida. Pero eso no significaba que no estuviera planeando matar a Li Yao. Si no lo eliminaban ahora, antes de que el cuerpo de Kimura Yao madurara por completo, entonces Li Yao sería aún más difícil de eliminar en el futuro. ¿Qué pasaría si de repente cambiara de anfitrión nuevamente? La mera idea de alguien lo suficientemente fuerte como para luchar contra Mito y escapar, acechando en las sombras contra Konoha, envió escalofríos por la columna vertebral de Hiruzen. Ese hombre ya puede ser una forma de vida de chakra como una bestia con cola, explicó Mito. No se le puede matar, solo sellar. Ella expresó su teoría. Contra alguien como Li Yao, la destrucción física no tenía sentido. Necesitaba ser sellado, como una bestia con cola. Pero el problema era, Li Yao era un experto en sellado. Capturarlo sería aún más difícil que sellar a una bestia con cola. Para sellar a Li Yao, se necesitaría una técnica de sellado al estilo de matar de un solo disparo, algo que no le dejaba espacio para resistir. Lo que significaba, hasta que se encontrara tal jutsu, no podían empujarlo demasiado lejos. Si enviaban perseguidores ahora, solo podrían provocarlo para que abandonara su cuerpo actual. Eso haría que encontrarlo más tarde fuera mucho más difícil. Era mejor dejarlo seguir viviendo dentro del cuerpo de Kimura Yao por ahora. Mientras lo hiciera, podrían localizarlo. Entiendo. No actuarán prudentemente, asintió el tercero. Pero tampoco podemos ignorarlo por completo, agregó Mito. Después de mañana, asigne un equipo para perseguirlo, pero concéntrese en probar sus habilidades. Antes de intentar sellarlo, debemos comprender completamente su poder. Por la descripción anterior de Hiruzen, Mito sabía que Li Yao tenía que poseer algo más que sus cadenas negras de sellado. Un shinobi de su nivel nunca confiaría en una sola técnica. Sí, Lady Mito, se inclinó el tercero. No es bueno, resoplido. Estoy al límite. En medio de un terreno montañoso y boscoso, Li Yao se apoyó pesadamente contra un gran árbol, jadeando por aire cargado de sangre. El hedor a quemado en su piel solo se hizo más fuerte. Ya no puedo correr, o me reduciré a puro carbón. Después de escanear el área con su sentido de chakra para asegurarse de que no hubiera nadie cerca en varios kilómetros, retrajo sus cadenas de hierro negro y se derrumbó contra el árbol. Con un pensamiento, convirtió todo el chakra de su cuerpo, incluido el de las cadenas, en chakra de liberación de madera. Dentro de su cuerpo, sus órganos internos parecían carbón humeante, ennegrecidos y rojos. Sus músculos estaban igual de carbonizados. Si no fuera por su estado de forma de vida único, con su alma completamente fusionada con su chakra, estaría muerto hace mucho tiempo. Incluso si hubiera sobrevivido, sería un vegetal.
Sus nervios estaban completamente quemados, e incluso las células nerviosas de su cerebro emitían un olor a carne asada. Afortunadamente, sus recuerdos y cognición se almacenaron dentro de su fusión de chakra y alma. Debido a eso, milagrosamente permaneció vivo. Ahora, infundido con chakra de liberación de madera comparable al de Asirama, su carne carbonizada comenzó a regenerarse lentamente. El chakra de la madera era realmente formidable. Su vitalidad superaba con creces la de cualquier técnica médica de chakra. Una hora más tarde, el cuerpo de Li Yao se había rejuvenecido como un árbol en primavera, volviendo a la forma juvenil de un niño de 12 años. Sin embargo, aunque su cuerpo se había recuperado, sus reservas de chakra ahora eran mínimas, apenas lo suficiente para formar 2 cadenas de hierro negro de 3 metros de largo. Li Yao se puso de pie, completamente desnudo. Ya no tenía suficiente chakra para formar ni siquiera su capa protectora.